Sí, le preguntamos. Buenos días hermanos, vamos a empezar con el canto de bienvenida. Nos vamos a poner de pie. Pues somos pocos el día de hoy, pero vamos a darnos esta bienvenida pensando en todos nuestros hermanos que están por llegar y también aquellos que puedan estar desde sus casas por diferentes motivos. Vamos a darnos esta cordial bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Hermanos, gracias a Dios que hemos podido llegar con bien aquí a este lugar de oración, un lugar para estudiar de la palabra del Señor. Seamos todos bienvenidos, hermanos, y también los que puedan estar viéndonos a través de las redes sociales, sean bienvenidos también. Bueno, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Gracias Padre porque nos dejaste permitir estar aquí, Señor, porque nos diste un día más de vida, nos diste salud para estar aquí. Te pido que este culto sea de bendición para cada uno de nosotros y te pido por los que faltan que tú apresures sus pasos para que lleguen a tiempo, Señor. Gracias por los que están conectados en línea también, Señor. Te pido que bendigas a todos. En el nombre de tu Jesucristo amado. Amén. Vamos a dar lectura a Primera de Pedro. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro 1, capítulo 1 del 3 al 9. ¿Ya lo tienen todos? ¿Empezamos?
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos con una alabanza llamada Ven, es hora de adorarle. Es hora de
La siguiente es vine a adorar. Eres la luz que brilla en las tinieblas, abro mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Tú que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorar.
Para honra y gloria de nuestro Dios, se pueden poner, bueno, pueden tomar su lugar. Es hora de ofrendar de lo que Dios nos ha dado. Es Éxodo 25:2. Repetimos nuestro texto. Dios a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, si diere a su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. Con oración de las ofrendas. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Gracias, Padre bendito, le damos, Señor, por los hermanos que han podido ofrendar, Señor. Le doy gracias y le pido, Señor, que bendiga usted sus hogares. Le pido que bendiga sus canastas, Señor, en esta semana. Y le doy gracias, Señor, por su misericordia que usted tiene con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para tomar otro levante. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos sigue de poder, al que nos sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, mi Señor. Y será mi alabanza en la congregación. Al que me sigue de poder, aquel que mi
Pueden tomar su lugar. Y dejo el puesto a Saúl para la predicación. A nuestro pastor Saúl. Gracias a Dios, hermanos, por este momento de alabanza. Les comentaba antes de comenzar el culto que la primera alabanza, ven, es hora de adorarle, me trae recuerdos de hace algunos años. Yo asistí a mi primer campamento a los 16 años. En la iglesia donde yo crecí, pues cantábamos solamente himnos del himnario popular, a piano, a órgano. Y en esa ocasión asistí yo a ese campamento juvenil en Semana Santa, si no me equivoco. Y fue un momento muy, muy bonito, muy impactante. Me acuerdo que mi mamá pues hizo ahí un ahorradito y me pudo apoyar para asistir a ese campamento. Y para mí fue pues bastante novedoso porque estaba acostumbrado a conocer solamente a jóvenes de la iglesia, a mis amigos con los que crecí, a los nuevos que se habían integrado, y llegó ese momento en el cual me integré a esas actividades donde van de muchísimas iglesias, incluso había iglesias que venían de más lejos, desde Puerto Vallarta y algunos otros lugares. Fue una experiencia muy bonita y siempre que escucho ese canto de ven es hora de adorarle, me transporto a una mañana de las 7 de la mañana con mucho frío, con un aroma a bosque. Siempre me acuerdo con ese canto, de ese primer campamento al que fui, conocer muchos amigos y claro, a partir de ahí pues me gustaron las letras de estas alabanzas y claro, también la música, ¿no? Que era diferente a la que yo conocía. Doy gracias a Dios por ello, hermanos, por este tiempo de alabanza, por los que han podido llegar, a los que no lo han hecho, esperemos que estén bien de salud, que solamente se les haya ido el camión, ¿verdad? Sí. La mañana lo vi pasar tempranito. Pero hermanos, vamos a meditar en un tema situado allá en Jueces, capítulo 7. Y vamos a hacer la lectura en Jueces 7 del 1 al 7. Jueces 7, del 1 al 7. En lo que lo encuentran allá en el Antiguo Testamento, hay una pregunta inicial, hermanos. ¿Quieres aprender a confiar en Dios, no en tus capacidades? Creo que todos queremos eso. Hace algunos años, su servidor, en oración, en un 1 de enero, claro, en los primeros minutos, segundos, estaba orando al Señor y le decía, quiero conocerte más. Quiero cada día conocerte más. Y ese quiero cada día conocerte más implica confiar más en Él. Cuando dice uno, quiero conocerte más, sabe uno que van a venir pruebas. Lo acabamos de leer al inicio de este culto, en esa lectura de 1 de Pedro, que pasaremos por aflicciones. Quiero conocerte más, quiero confiar más en ti. Estoy seguro que van a venir pruebas que me van a hacer agarrarme y confiar más de mi Señor. Entonces, quiero aprender a confiar en Dios y no en mis capacidades, no en mi valentía, no en mis destrezas, en mis conocimientos. Tenemos que hacer algunas cosas, hermanos, en nuestra vida. Y de esas muchísimas cosas que tenemos que hacer, hoy veremos alguna de ellas. Vamos a leer juntos este pasaje, Jueces 7, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios juntos. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano.
no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Señor y Padre, gracias te damos por este momento, Señor, por esta tu palabra, por este tiempo, Señor, de poder alabarte y de poder abrir tu escritura, Señor, y entender y ver, Señor, estos versículos que nos dan muchas indicaciones, Señor, que nos dan mucha enseñanza de tu palabra y de lo que tenemos que hacer, Señor, si queremos aprender a confiar más en ti y no en nuestras capacidades. Gracias por tu palabra, Señor, y permítenos tener ese entendimiento, permítenos hacerlo real, Señor, y no solamente una lectura, que no quede solamente en el conocimiento de tu palabra, sino que podamos vivirlo, sino que podamos experimentarlo, Señor, que podamos hacerlo parte de nuestro día a día, que podamos recordar tu palabra y podamos entonces decidir diariamente, aventurarnos, Señor, a un encuentro contigo y a una confianza plena, que no haya nada de temor, y si lo hay, Señor, que podamos vencerlo en cualquier momento y confiar plenamente en ti. Gracias por ello, Señor, y en verdad nos ponemos en tus manos para que tú hables a nuestra alma, a que hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser transformados y saquemos, Señor, todo aquello que no conviene. Que nos deshagamos de todo aquello que nos estorba, Señor, para poder confiar en ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. ¿Alguien en su infancia tuvo una situación parecida a la que vemos en la pantalla? Ya suspiró alguien por allá. El papá en una parte de abajo, nosotros en la parte de arriba. Puede ser una alberca, o puede ser una bardita alta, y el papá nos estuviera diciendo, ándale, aviéntate, suéltate, yo te agarro. Y cuando somos niños, confiamos plenamente en nuestros papás, ¿sí? De repente titubeamos, pero hay unos que se avientan así, sin más, de pechito, y es bonito porque el papá ya está esperándolo para agarrarlo y tomarlo en sus brazos. Muchas ocasiones en la alberca pues es muy divertido, ¿no? Caes y entras al agua y todo es muy bonito. Pero va uno creciendo y va uno experimentando situaciones difíciles en el paso de los días, de los años. Llegamos al momento en el cual tropezamos, nos caemos y eso empieza a quedar aquí como una memoria. Una memoria aquí de que me tropecé, me caí, hubo dolor y empezamos a desconfiar. Ya no tan fácil nos acercamos a la orilla y nos aventamos esperando que alguien nos atrape. Llegan momentos en los cuales nos decepcionan algunas personas y desconfiamos y tememos y ya no nos aventuramos y ya no tan fácil nos aventamos con las manos al aire. ¿Por qué? Porque empezamos a tener miedos y desconfiamos de las personas.
Y muchas veces ocurre lo mismo con nuestro Dios, con esa relación que tenemos con nuestro Dios. Empezamos nosotros a separarnos, empezamos a conocer más circunstancias, más personas, y empezamos a quitar nuestra mirada del Señor. Y quiero traer a la memoria lo que hemos estado estudiando a este hombre llamado Gedeón, el cual se había perdido toda esa enseñanza, se había perdido toda esa práctica. Él había crecido dentro de un pueblo en el cual había sido acechado por una nación enemiga y se habían estado escondiendo, y estas personas llegaban y saqueaban todo, pero resulta que también aquellos que conocían la historia, que conocían a Dios y que conocían lo que Dios había hecho por ellos, pues habían olvidado de ponerlo en práctica y habían levantado un altar a Baal y habían levantado una imagen de acera y habían estado adorando a dioses falsos en lugar de nuestro Dios. Gedeón no conocía directamente a Dios, no había tenido una vida constante, ferviente en los caminos del Señor. Se habían olvidado de respetarle, se habían olvidado de honrarle, y claro, llega un momento al encuentro con nuestro Dios en el cual le dice: yo voy a estar contigo, y si no me crees, yo voy a estar contigo, ciertamente voy a estar contigo. ¿Y qué crees? Vas a tener victoria con esa nación que te está hostigando, que está saqueándote, que te está dejando en ruinas. Y esto parecía imposible y parece imposible humanamente, y le dice el Señor: yo voy a estar contigo y yo voy a estar contigo, y hay un énfasis constante de que Él iba a estar con él, y le deja unas tareas iniciales sencillas, entre comillas, en el cual tenía que derribar todo aquello que le desagradaba al Señor, y tenía que volver a conectarse con Dios, tenía que volver a reedificar el altar, no a Baal, a Jehová, destruir y volver a edificar algo nuevo y digno de nuestro Dios, y tenía que presentar ofrenda. Y Gedeón lo hizo, claro, con cierto temor. Era las cosas de su papá, era enfrentarse a todo el pueblo. Y pasan estas cosas, y después de ello, pues viene una unión del ejército enemigo con otros pueblos, y claro, si la amenaza era grande, ahora es peor. Y Gedeón llama a todo el pueblo para que se junten a pelear, y no solamente llama al pueblo, sino junta a otros de las tribus de sus hermanos, pueblo también del Señor, para ir a la batalla. Y de todos estos que se juntaron, vamos sacando cuentas, fueron 22,010, 32,000 personas, hombres que podían luchar. Son muchos, ¿no? Aquí en el pueblo no llegamos ni a la 10ª parte de lo que se juntó. Y dirían: qué padre, qué ejército tan poderoso. Imagínense, 10 veces la población de aquí de Santa Cruz, pero en puros hombres fuertes para guerra, para luchar. ¿Se imaginan qué impresionante? Y aún así eran pocos para todo el número del ejército enemigo. ¿Queremos nosotros aprender a confiar en Dios y no en nuestras capacidades? Parecía mucho, ¿no? 32,000 personas. Yo creo que sí la hacemos, ¿no? Pues Dios viene con nosotros. Dios le dijo a Gedeón que vamos a tener la victoria. Pues 32,000, pues no somos tan poquitos, ¿sí? 32,000 guerreros estaban listos para pelear contra los enemigos, según nos dice aquí la Escritura. Pero si queremos nosotros aprender a confiar en Dios y no en nuestras capacidades, hermanos, tenemos que, número 1, echar fuera de nosotros el orgullo y nuestros temores. ¿Sí? ¿Te sientes confiado en tus capacidades? ¿Sí? ¿Te sientes pleno? Llevo una vida constante, diario estoy leyendo la Escritura, tengo una excelente relación con Dios, estudio mucho la Biblia, me sé muchos versículos, ¿sí? Veo muchos videos con mensajes bonitos, esto y lo otro, canto hermosas alabanzas. Digo, son ejemplos, ¿no? Hablando físicamente, me siento joven, me siento fuerte, llevo una alimentación saludable. Podríamos decir, no, estas son mis capacidades, estoy orgulloso de lo que he logrado, de los estudios que he tenido, de la preparación que he llevado todo este tiempo. Pero si quiero aprender a confiar en Dios, verdaderamente, debo de echar fuera el orgullo, debo de dejar pensar
de mis capacidades. Acuérdense, el apóstol Pablo decía que todo lo que él había logrado, todos sus estudios, toda su vida anterior, ¿qué decía? No vale nada, la tengo por basura. Si quiero aprender a confiar en Dios plenamente, olvídate de todo lo que has hecho. Qué bueno que lo has hecho, pero tus capacidades no te van a dar victoria. Pero tus capacidades, tus fuerzas, ese orgullo que tienes por lo que has logrado, no te va a dar la victoria. No la va a dar. Echa fuera de ti el orgullo. ¿Sí? Ay, es que yo. Adiós, yo. Sí, eso es puro ego. Échalo fuera. Todo ese ego, todo ese orgullo. Pero ¿qué? Algo más, tus temores. Por un momento, hermanos, pensemos cuáles son nuestros temores. Por un momento piénsenlo. Tal vez en su familia ya conozca de Cristo, pero a lo mejor alguna otra parte de la familia te esté hostigando porque eres creyente. O tus hijos no quieren involucrarse en las cosas del Señor. O podemos estar pensando con miedo, ¿no? Señor, imagínense, voy a dar el caso de Josué, ¿no? El viernes me dijeron, no, tu preadolescente. Y yo, espérense, apenas va por sus 8 años, ¿cómo que preadolescente? ¿Y qué dije? No. Y le sacamos la vuelta, ¿no? Sabemos que la adolescencia son problemas y podría yo decir, ¿no? Mi temor es que Josué en su adolescencia no quiera saber nada del Señor. Pero quiero aprender a confiar más en Dios. Pues tengo que echar a un lado mis temores. Tengo que echar a un lado también todo lo que tengo yo por mis propias capacidades, por mis logros. Tengo que tenerlo a un lado y dejar solamente que el Señor me llene. Tengo que echarlo a un lado, ¿sí? Orgullo y temores, adiós, fuera. Ego, todavía más, le da una patada por allá. No debe de existir en nosotros ese orgullo, pero tampoco los temores. Y quiero volver a la lectura. Voy a estar leyendo en esta otra versión para estar comparando un poquito lo que es la descripción de este texto. Dice el versículo 2, Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército, 32,000. ¿Y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía? Son muchos, ¿no? Sí, logramos juntarnos, somos muy buenos, nos juntamos todo lo que son las tribus cercanas y estamos apoyándonos unos a otros. Y por el valor que tenemos y por la fuerza, aunque somos 32,000, logramos vencer a los madianitas. Hubiéramos hecho esto antes y hubiéramos evitado pasar tantas dificultades. Pero dijo el Señor, hay demasiados soldados en tu ejército. Van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. ¿Quién se había presentado a Gedeón? Dios. ¿Quién le había dicho a Gedeón que iba a tener victoria? ¿Qué le dijo? Vas a tener victoria como si lucharas contra un solo hombre. ¿De quién era la victoria entonces? Y Dios le está diciendo que iban a pensar que iba a ser de ellos y no del Señor. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Dios sabe todo, ¿no? Saúl, ¿tienes miedo? No. Y por dentro, ¿no? La panza temblando, las piernitas temblando. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos fingir, ¿sí? Hacernos los fuertes. No pasa nada. ¿Estás triste? No, yo confío en el Señor y sé que Él me va a levantar. Y por dentro, ya que se va la gente, nos desmoronamos en lágrimas o estamos todos nerviosos y apretados. Dios sabía todas las cosas. Dios sabía que de esos 32,000 soldados, muchos de ellos estaban llenos de temor. ¿Por qué? Porque el pueblo enemigo era demasiado grande. Se veían los camellos incontables, dice ahí la Escritura. Muchísimos de ellos tenían temor. Y Dios dice, son muchos. Vamos a hacer esto, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo se regrese a su lugar. Dice aquí la Reina Valera, aquí en la otra dice que se regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. Fíjense, de 32,000 que dijimos, ¿no? 22,000 soldados
regresaron a su casa. No, y es que yo prefiero regresar. Me esperan allá en casa mis 2 niños y mi princesa y mi esposa. No, ahorita quisiera yo estar con ellos. Sí, quisiera regresar, no quisiera morir en batalla. A ver, espérame. ¿Qué no había dicho Dios que íbamos a tener la victoria? Pero había temor. Yo no quiero morir, soy muy joven, aún no me he casado, dicen algunas películas, ¿no? Todavía no me caso, todavía no hago esto, todavía no hago el otro. Y muchos de ellos estaban llenos de temor al ver un ejército tan grande con el cual iban a pelear, pero olvidaban que Dios había dicho que tenían ya la victoria. Y quiero recordarles un poquito del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de nosotros y acerca de la victoria? En Cristo son más que vencedores. Ya está vencido el enemigo. Cristo lo venció. Y lo dice la Escritura, ¿verdad? Y lo cantamos y lo leemos, pero cuando llegan las dificultades, se nos olvida. A ver, recuerda otra vez. La victoria está en Cristo. Cristo ya ganó. Ya eres más que victorioso. No, es que yo tengo miedo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y si no, y si esto, y no confiamos en el Señor. Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa. Solamente 10,000 se quedaron. 2/3 partes se tuvieron que regresar. 30,000 soldados, ¿verdad? 32,000 soldados parecieran muchos. Pero aún así, estos 32,000 soldados, 2/3 partes tenían ese temor al ver un gran ejército de enemigos. Muchos habían sido reclutados para pelear y algunos de ellos seguramente ni siquiera eran soldados. Eran campesinos, eran agricultores, tenían otro tipo de funciones, pero tenían edad para la lucha y fueron reclutados. Aquí en México, ¿no? Sería a partir de los 18 años. ¿Ya tienes 18? De modo, vámonos, Mike, a la lucha. No. Yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, mi familia, vámonos. Y tú vas a la lucha, no sabes luchar, no tienes preparación, estás lleno de temor. Así había muchísimos soldados, 22,000 se regresaron y solamente 10,000 quedaron allí para pelear. Todos aquellos que tenían mucho miedo tuvieron que regresar. Y fíjense, como humanos tenemos debilidades. Tenemos fortalezas, sí, pero tenemos debilidades. A mí que no me pongan a hacer aquello porque ahí no doy una. ¿Sí? Ojalá y no seamos los que tenemos que ir corriendo bien rápido porque pues ahorita no estoy en las mejores condiciones. Siempre hay una debilidad. Ojalá y no me pregunten en el examen tal cosa porque ahí sí no me acuerdo. ¿Sí? Eso no me lo enseñaron. ¿Sí? Y empezamos nosotros con una serie de obstáculos en base a nuestras debilidades. Pero Dios estaba por demostrar que no es nuestra fuerza, que no son mis capacidades, que no es mi valentía lo que iba a traer la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya había dicho lo que iba a hacer. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Cuando salimos a visitar, cuando salimos a compartir la palabra, ¿quién de ustedes tiene la capacidad de convencer a una persona para que acepte a Cristo? ¿No? ¿Nadie tiene la capacidad? Pues los que dijeron que no están en lo correcto. Ni yo tengo la capacidad. ¿Sí? Mis propias fortalezas humanas no tienen la capacidad. ¿Sí? No podemos nosotros llegar y por nuestras capacidades convencer a alguien, ¿sí? Y llevarlo a la salvación. No son nuestras capacidades. ¿Qué dice la Escritura? Que es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer de pecado, de redarguir, de convencer, ¿verdad? De señalar nuestras áreas oscuras y pecaminosas y nuestra necesidad de poder nosotros entregarnos a nuestro Señor. No somos nosotros. ¿Conocemos? Sí. Hermano, esta semana estudié muy bien la palabra, estudié bien los pasajes que son para evangelizar. Qué bueno, estás preparándote. Pero ¿de quién es la obra?
No son entonces nuestras capacidades y muchas veces entonces vamos con miedo. ¿Qué voy a decir? ¿Y qué le voy a contestar? Y esto y el otro, no, mejor no voy, porque no es lo mío, yo no sé evangelizar, yo no sé compartir, yo no sé, me voy a poner nervioso, Señor, yo soy tartamudo como Moisés, que vaya otro. Sí, yo no, yo aquí en la casa me quedo y oro por ustedes. No, pues ¿cuántos se quedarían a orar, verdad? ¿Cuántos se quedarían? No son nuestras capacidades, hermanos, tenemos debilidades también. Y Dios iba a demostrar de quién era la victoria. Y Dios le pide a Gedeón mandar de regreso a todos aquellos que estuvieran llenos de temor. Imagínense aquí, hermanos, somos poquitos. Y que todavía les dijera, hermanos, quien le dé miedito ir y salir y a tocar las puertas y ir a compartir la palabra, mejor regrésese a su casa. ¿Cuántos se regresarían? Yo creo que no, ¿verdad? No nos da miedo eso. Pero cosa diferente era una lucha, una guerra. Hermanos, vamos a ponerlo diferente. Que hubiera aquí en el pueblo una situación demoníaca fuerte y que dijéramos, vamos a ir a orar por aquella persona. Y ahí sí, no, yo a esas cosas no le entro, yo mejor me quedo en la casa y oro por ustedes. ¿Cuántos se regresarían? ¿Cuántos dirían, no, yo en eso sí soy débil? No estoy, exactamente, no estoy preparado, no me siento preparado para ir a esa situación. ¿Cuántos tendrían que quedarse aquí en la iglesia, en sus casas? Y no se atreverían a ir a hacer grupo y orar por aquella persona. Pues muchos de estos soldados tuvieron que irse de regreso porque estaban llenos de temor. 2/3 partes se regresaron. Y quiero aclarar algo, no los regresó Gedeón por pecado. Estos miedosos, no, bola de pecadores, que no confían en el Señor. ¿Creen que Gedeón pensó eso? No, ¿verdad? Porque creen Gedeón también tenía miedo. Ahí lo dice, ahorita vamos a leerlo, pero no los regresó por pecado, sino porque Dios estaba por mostrarles algo majestuoso, algo tremendo, algo majestuoso. Aún el comandante, ¿quién era el comandante? Gedeón, tenía temor. A ver, hermano, ¿cómo que estás diciendo que Gedeón tenía miedo? Si era el que los había convocado, que no, Gedeón tocó el cuerno para llamar a todo el pueblo. Hermanos, como humanos tenemos debilidades. Créanme, hermanos, ahorita ya no es tan fuerte, pero cuando de recién empiezas a predicar aquí arriba, te tiembla la barriga, te pones helado, ¿sí? Las piernitas sientes así como que raro. Te invitan a predicar a otro lugar donde pues no es tu espacio, tu área, y te dan nervios, ¿sí? Estás ahí, estudie, orando al Señor, y quieran o no dar cierto temor, pararte frente a muchas personas. En mi trabajo, en algunas ocasiones me he tenido que parar en un foro muy grande, más de 200 personas, y da nervios, hermanos. Aún Gedeón, que era el comandante en jefe, tenía temor. A ver, hermano, pero ¿por qué estás diciendo eso? Vamos adelantándonos un poquito al versículo 10. Todavía no llegamos ahí, pero hablando de temor y echar fuera el temor, dice el versículo 10, y si tienes temor de descender, voy a leer desde uno antes. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Quién dijo? Dios le dijo, ¿no? Levántate y desciende. Y luego, ¿qué le recordó? Yo ya lo entregué en tus manos. Pero Dios, que conoce todo, le dijo, y si tienes temor, sabía que tenía temor, ¿no? De descender, baja tú con Fura, no con furia, Fura era su criado. Baja con Fura, así que te acompañe Fura para que te sientas más seguro. Baja al campamento para que veas lo que yo te estoy hablando. El comandante tenía temor, ¿sí? Gedeón, que era el jefe líder, tenía temor. Dios le dijo, si tienes temor, ¿por qué? Porque Dios sabía que había ese temor dentro de Gedeón. Y de una manera sensible, sin reprenderle a Gedeón, reconoció que ese hombre humano tenía un temor normal, un temor humano. Dios no lo castigó,
Hermanos, si nosotros en algún momento nos dan nervios salir a compartir, Dios no nos va a castigar por tener esos nervios. No. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense aquí, Dios de manera sensible, sin reprensión, reconoció el temor normal, humano, de Gedeón. Sin castigarlo, Dios se lo señala, si tienes temor, y Dios al contrario lo alentó. Pero no alentar así todo lento, no. Sí, no vayan a pensar, ¿verdad? Ahí va Gedeón poco a poquito, no. Le dio ánimos, le impulsó a que llevara a cabo esta orden que le estaba dando, llevando a su criado para que se sintiera protegido, que se sintiera apoyado. Gedeón iba a bajar, tenía que bajar solo, tenía que estar en una conexión con Dios, tenía que ir hacia el campamento y ver lo que Dios le quería mostrar. Un encuentro así como Mufasa y Simba, ¿no? Mira, todo esto pues es tuyo y aquí así asá y lo he entregado en tus manos. Oh, gracias Señor. Y tenía que regresar, alentar al ejército y decir, llegó el momento. Pero Dios sabía que Gedeón tenía miedo, tenía temor. Temor humano, normal. Y Dios le dice, llévate a Fura. Que vaya Fura contigo. ¿Sí? Como tu brazo derecho. Vayan los dos juntos y vayan a reconocer el campamento. Dios no lo reprendió. Dios no lo castigó por el temor que tenía. Dios sabía que Gedeón lo iba a hacer. Sí, nada más tenía temor. No importa, Dios a veces nos alienta. A ver, ¿te da temor? Hazlo de esta manera. A ver, es que me da cosa salir allá solo y tocar la puerta y me voy a quedar sin palabras. Que te acompañe fulanito. Y ya te sientes acompañado, te sientes apoyado. Y dos es mejor que uno, ¿verdad? Y muchas ocasiones así nos vamos. Entre dos vamos a visitar. Y entre dos vamos a orar. O más. Dios sabe y conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores. Pero es momento, hermanos, si queremos aprender a confiar más en Dios, a echar fuera el orgullo. Pero también echar fuera los temores. Dios de manera sensible, sin reprensión, sin castigo, alentó a Gedeón a que llevara a su criado como elemento de protección. Y repito, hermanos, es necesario echar fuera el temor. Es necesario echarlo fuera. ¿Sí? Lo hacemos juntos a la primera. A la segunda ya podemos aprender y caminar más allá e ir solos solamente con el Señor. Yo lo he entregado en tus manos. A lo mejor yo hubiera bajado corriendo, ¿no? Si Dios ya dijo que está en mis manos, pues yo voy a confiar. Pero ¿y quienes todavía pudieran batallar como Gedeón? O a lo mejor yo soy como Gedeón en otras áreas y necesito esa seguridad. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor y para esto tenemos que echar fuera el orgullo y el temor. Pero ¿qué más, hermanos, tenemos que hacer para poder aprender y confiar más en Dios y no en nuestras capacidades? Vamos a seguir adelante ahí en el versículo 4. Créele a Dios, obedece sus indicaciones. ¿Sí? Ya echaste fuera el temor, ya eché fuera el orgullo, pues créele a Dios. No, es que sí creo en el Señor. No, cree lo que te está diciendo y ponlo en práctica. Si no solamente queda en el conocimiento, créele. No es fantasía, la Biblia no es la historieta, no es un librito nada más. No, es palabra viva. Cree la palabra de Dios y demuestra que crees poniéndolo en práctica. Dice el versículo 4, voy a leer yo en la otra versión, Dios le envió a hablar a Gedeón. Sí, ya fue la palabra del Señor y Dios le volvió a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua. Y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Hermanos, el ejército necesitaba agua.
Mira, aquí se está hidratando el compañero, porque el cuerpo necesita agua. A veces somos medios mal portados y no tomamos. Sí, yo estoy en un reto esta semana de tomar más agua. No estoy acostumbrado, pero ahí la llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano necesita agua, y claro, el ejército necesitaba agua. Llévalos a beber, iban a ir a luchar, llévalos antes a beber, era algo necesario, y allí te los voy a probar, dijo Dios. Todos aquellos que doblen su rodilla, casi que se metan al agua, ¿verdad? Y estén ahí tomando, pues los vas a apartar. Pero aquellos que lleguen al agua, se inclinen y laman el agua como los perros, van a decir, pues yo no he visto a los perritos que hagan esto, ¿verdad? No, su lengua la hacen como un cucharón. Y a veces yo me quedo viéndolos, digo, pues ¿cómo toman tanta agua? Canijos perritos, yo les sorbería, ¿no? Pero los perros no sorben. Con la lengua hacen como un cucharoncito y van dándole buenas tomadas al agua. Lo mismo con nuestras manos, nuestra lengua no sabe hacer eso, pero nosotros hacemos como una vasijita y empezamos a tomar agua. Todos aquellos que se inclinen y que tomen agua con las manos y que la tomen como los perros, los vas a tomar aparte. Y claro, todo el mundo pues se agachó y me imagino sorbió el agua ahí directo, pero unos que tomaron con sus manos el agua eran solamente 300. Gedeón los llevó a tomar agua. Dios le dijo, pon a un lado los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos, solamente 300, llevándosela a la boca. La bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré victoria sobre los madianitas. Todos los demás, que se vayan para atrás. No, ¿da? Se vayan a su casa. 300 hombres. A ver, eran 32,000. Se fueron 22,000. Quedaron 10,000. Y de esos 10,000, solamente 300. Como la película, ¿no? 300. ¿En verdad 300 hombres iban a poder contra los madianitas? Ok. Ellos no, Dios sí. Esto es muy importante, hermano. No son nuestras capacidades, ya lo vimos, ¿no? Echa fuera tu orgullo. No es por ti, es por el Señor. Y otra, echa fuera el temor. 300, no, pues más miedo, ¿no? No, estos hombres estaban listos, no tenían temor. 300 hombres, dijo Dios, voy a, por medio de ellos, a salvarlos. Todos los demás pueden irse a su casa. Aquí no implicaba que los que se agacharon y bebieron pues tuvieran capacidades diferentes, ¿no? No, todos eran guerreros, todos eran fuertes, todos eran valientes, pero solamente Dios estaba haciendo aquí una división. Quería mostrarles algo majestuoso. Con 300, humanamente era imposible. O sea, no puedes luchar 300 personas contra miles y miles y miles y tener victoria, no era posible. Entonces, no eran las capacidades diferentes de los soldados por los cuales, mándame aquellos para su casa y estos quédatelos, son los 300 mejores guerreros, no. Solamente los soldados que lamieron como un perro recogiendo agua con sus manos y usando su lengua así como tal fueron escogidos, mientras que aquellos que hundieron sus rodillas para beber fueron rechazados. Eso fue todo, solamente una división. Fue simplemente una manera de dividir a la multitud. Esos 10,000... ¿sí? 9,700 los mandó a su casa y 300 se quedaron para la batalla. Solo 300 soldados fueron escogidos. Y vuelvo a preguntar yo, ¿en verdad 300 soldados lograrían la victoria? Humanamente no. ¿Sí? Por más fe que tuviéramos humanamente, sería imposible. Con nuestras capacidades sería imposible. Repito, nuestras capacidades, la habilidad con la espada, la fuerza que tengo, la resistencia. Humanamente sería imposible 300 soldados lograr la victoria contra un ejército de miles y miles. Por ello, hermanos, si queremos aprender a confiar
confiar en Dios y no en nuestras capacidades, tenemos que creerle. Es cuestión de fe. Aquí Gedeón, a ver, ya me diezmaste, ¿no? La cantidad de 32,000. Ni siquiera el 1%, hermanos. Bueno, más o menos el 1%. 1% de todo el ejército iba a luchar. Y Dios dijo, van a tener victoria con 300. Es cuestión de fe. ¿Sí? Hay cosas que sabemos en la Escritura. Ah, sí, la palabra de Dios dice, a ver, ponla en práctica. Y le batallamos, ¿no? Y le patinamos. No solamente es echar fuera el orgullo y echar fuera el temor, es creerle. No, sí, Señor, tú sabes que te creo. A ver, hazlo. ¿Qué decíamos de esta imagen? Sí, papá, yo sé que me vas a cachar en tus brazos. Pues da el paso, aviéntate. Y estamos ahí como en el Chespirito. Sí me animo, Ahí voy ahorita, a las 3, 1, 2. No, espérame. Déjame, me pongo. Y así nos la llevamos y el papá sí. Ya vente. Así estamos con las cuestiones de Dios. Aquí dice, y es verdad, la palabra de Dios es verdad. Sí, es verdad. Hazla, vívela, aviéntate. Ahora, no se me vayan a subir aquí al templo y dice la palabra de Dios que a sus ángeles mandará. Si ni Jesús lo hizo, no tentaréis al Señor tu Dios. También, ¿verdad? O lo que decíamos ahorita de la enfermedad, de la pandemia. Como dice ese salmo, ¿no? Que la enfermedad no nos tocará por el Señor y vamos a salir y nos quitamos esta telita. Al cabo el Señor dice que sus alas me protegerán y para otras cosas no somos buenos, ¿verdad? Para creerlo y obedecerlo. Como decían ahí nuestras mamás, a ver, aviéntate de un puente. Si tus compañeros se avientan de un puente, ¿tú te vas a aventar? Pues no, ¿verdad? Hermanos, es creerle a Dios. Créele a Dios y creerle que es ponerlo en práctica también. Si no solamente sabes de Dios, pero no has experimentado con Dios. Dice Dios que caminemos con Él, pero no caminamos con Él. Si nos decimos cristianos, y los cristianos somos seguidores de Cristo, pero no seguimos a Cristo. Tenemos que creerle, hermanos, y tenemos que obedecerle, hacer lo que Él nos está diciendo. Gedeón llevó a los soldados al agua. Imagínense un Gedeón con miedo, un Gedeón que no creía a Dios. Gedeón, todavía se me hacen muchos, estos 10,000. No, Señor, a ver, ahora sí andamos mal, ahora sí no estamos en la misma sintonía. ¿Cómo que 10,000 se te hacen muchos? Ve nomás el ejército de allá. Son muchos. Llévalos a tomar agua, allí los probaré. Ay, Señor, no, por favor. A ver, muchachos, vamos a tomar agua. Y ya, 300. No, Señor, ahora sí, no. Yo así no voy, Señor. Sí, la verdad, yo confiaba en ti, pero ya esto es demasiado. ¿Cómo 300 hombres vamos a luchar y vamos a ganar? No, Señor, yo sé que eres poderoso, yo sé que vas con nosotros, tú dijiste que ibas a acompañarme todo el tiempo y que me ibas a dar la victoria, pero no, Señor, o sea, 300, no, vamos cambiando las condiciones, yo no me muevo de aquí, yo no voy a pelear. ¿Se imaginan un Gedeón así? Pues no nos lo imaginemos, así somos. Queremos negociar con Dios, queremos decirle, a ver, si me das lo que yo quiero, entonces sí lo hago. ¿Sí? Y si me contestas esto otro, entonces pues doy el paso, ¿sí? Si te acercas un poquito más, entonces sí me aviento. A ver, levántala así casi cerquita de conmigo y sí lo hago. Así estamos con Dios, negociando, ¿sí? Y no creyendo. Da el paso. Había otra ilustración que ya se las había puesto alguna vez. Alguien con los ojos cerrados, ¿sí? Dando un paso así en el vacío. Con los ojos cerrados, da el paso. ¿Confías en mí o no confías en mí? Pudiéramos hacer ahorita un ejercicio de pareja. La mujer con los ojos tapados y el hombre dirigiéndola. Alguna vez hicimos unos ejercicios de estos con pareja, ¿no? Que tenían que escuchar la voz y tenían que llegar con la persona. Sí, muy divertido, muy bonito, porque aprendes a escuchar la voz de la persona que amas. Y hermanos, a Dios lo amamos
y tenemos que aprender a escuchar su voz. Créele y entonces hazlo. Crees en mí, confías en mí, da el paso. Había un chiste también, hace muchísimos años se los conté, que está alguien colgado en un precipicio, agarrado solamente de una rama y gritando: ¡ay, Dios, ayúdenme! ¡Alguien que pueda ayudarme! ¡Señor, por favor, ven! Y se escucha la voz fuerte, ¿no?, estruendosa de Dios, diciéndole: suelta la rama. Y el silencio. Y después de varios segundos: ¿hay alguien más que pueda ayudarme? Dios te está diciendo, imagínense, aquí está colgado, ¿no? Suelta la rama. Y estamos aquí está la mano del Señor, que sueltes la rama. Y no la soltamos. ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Entonces suelta esa rama, suelta el temor, obedécele. Deshazte de esos 9,700 hombres. ¿Cuesta trabajo? Ay, caray, sí, pero si crees en Dios, si le crees a Dios, lo vas a hacer. Voy a leer aquí en la versión Reina Valera: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Y métase este versículo. Dice allí: del que yo te diga, vaya contigo. ¿Quién nos va a decir que se puede quedar con nosotros? ¿Quién? Dios. Dios es el que dice: esto te sirve, esto te conviene, guárdalo, ponlo en práctica, apréndetelo, ¿sí? Tómalo para ti. Pero cuando Dios nos dice: esto no va contigo, esto no es de un creyente, esto no te conviene, échalo de ti, que se vaya a su casa, ¿sí? No va contigo, eso no va, ¿sí? Esto no te conviene que lleves. ¿Le crees a Dios? ¿Le vas a obedecer? ¿Qué hubiera pasado si Gedeón no hubiera obedecido? Hermanos, nosotros tenemos bastante misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Mucha misericordia, porque Dios nos ha dicho en muchas ocasiones lo que no nos conviene, lo que no está bien en nuestras vidas, y ahí seguimos. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Vas a salir adelante sin esto, no lo necesitas, échalo fuera de ti, y tenemos que echarlo fuera. Nada más no voy a tomar literal eso de sácate el ojo, Al rato el domingo que viene, llega alguien tuerto: hermano, pues es que yo le batallaba con lo que veía, y dice la palabra de Dios: echa fuera de ti tu ojo, pues lo eché fuera. No, tampoco lo vayan a tomar así literal, pero hermanos, hay cosas que no nos convienen en nuestra vida y hay que desecharlas, hay que sacarlas. Confiar en el Señor, ¿sí? Creerle a Dios y entonces obedecerle. Hay muchas prácticas, repito, aquí en nuestra vida, en nuestra sociedad de México, que no son correctas, y que nosotros hacemos las cosas como nosotros creemos, o por nuestros propios miedos. Es que el Señor no me contesta y pues lo voy a hacer así, y ya Dios que lo haga. No, hermano, las cosas no son así. Sí, qué bueno que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero las cosas muchas no son así, y hacemos lo que nos da la gana, sabiendo que eso no le agrada al Señor, y que al cabo el Señor después lo va a convertir. Y Dios va a convertir el agua en vino, Hermanos, creámosle a Dios, saquemos lo que no nos conviene. Voy a volver a leer esa parte. Del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Si quieres que vaya contigo, no. Del que yo te diga, va contigo. Y del que yo te diga que no va, no va. Y hermanos, hay cosas que no van con un creyente, y tenemos que echarlas fuera. Del que Dios nos diga que esto no, échalo fuera. ¿Para qué te la estás jugando? ¿Para qué te haces el sordo? ¿Para qué sigues con esa vida que no le agrada al Señor? ¿Quieres aprender a confiar en Dios y no en tus capacidades? Créele y obedece. Lo que Dios diga que sí, sí. Y lo que Dios diga que no, no. Y no es no. No es negociable. Tenemos que aprender, hermanos, a creerle
y a obedecer las indicaciones de Dios, porque por algo están, porque es muy bueno, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, así lo dice Romanos 12. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario entonces creer y obedecerle a Dios. Y una tercera parte, hermanos, si queremos nosotros aprender a confiar verdaderamente en Dios y no en nuestras capacidades, hagamos lo siguiente, hermanos. Levántate, adora al Señor, reconociendo lo que Dios ha hecho por ti. Adiós temor, adiós orgullo, te creo, Señor, te obedezco y entonces me levanto. ¿Sí? Adoro al Señor reconociendo lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué hicimos ahorita en la mañana? Qué hermosos cantos, ¿no? Ven, es hora de adorarle. ¿Cómo se llamó el otro? Vine a adorarte. ¿A qué vine? A adorar al Señor. ¿Sí? Levántate y adora al Señor y reconoce lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué dice el otro canto? Al que me ciñe de poder. ¿Tenías miedo? ¿Te sentías débil? Ay, pues Dios es aquel que te avienta un fura, ¿no? No furia, a fura, que era el criado, y te sientes respaldado, te sientes bien ceñido. Imagínense una ropa floja, te sientes inseguro porque se te anda bajando, te pones el cinturón y ya te sientes a gusto. Al que me ciñe de poder, al que me fortalece, al que me reviste de poder, de valentía, pues es nuestro Dios. Eso cantamos hace un momento y muy acorde a lo que estamos ahorita meditando. Al que me ciñe de poder. Y dice la Escritura, versículo 8 en delante, así que Gedeón se quedó con 300 hombres, le creyó a Dios. Ay, Señor, ya vio que tengo miedo. Pues sí tengo miedo, pero le voy a creer. Adiós orgullo, adiós temor, te creo, Señor. Si tú dices que con 300, así va a ser. Te creo y obedezco. A ver, híjole, aunque me pese, los 9,700 que se vayan a su lugar. Qué difícil, ¿no? Con 300, te creo, Señor. Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió unos cántaros y unas trompetas de los demás y al resto lo mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. Y el campamento de los madianitas estaba más abajo, en el valle. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Cuando leemos la Escritura tenemos que ir dibujando en nuestra mente el panorama. ¿Dónde estaba el ejército de Gedeón? Arriba. Porque dice que el ejército enemigo estaba abajo. Entonces, ¿ellos dónde estaban? Arriba. Y el ejército enemigo estaba en el valle. Y si ellos estaban arriba, quiere decir que estaban en montañas, ¿no? En una parte alta. Esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón, todo esto pasó tempranito, muy temprano en la mañana lo llevó a tomar agua, los mandó a su casa y esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre de ellos. Otra vez, Dios le estaba diciendo que la victoria ya estaba dada, ya estaba. Versículo 9, aquí en la Reina Valera dice que esa misma noche le dijo, levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Es ahí donde le dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Levántate y ve. ¿Tienes todavía temor? No le dijo, vete tú también a la casa, ¿verdad? No. Toma tu criado y vayan juntos. Y escucha, Dios ya sabía, escucha lo que dicen en el campamento. ¿Sí? Si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Fura. Cuando oigas lo que están diciendo, adiós miedo. ¿Sí? Vas a terminar de confiar plenamente en mí. Adiós miedo. ¿Sí? Perderás el miedo. Entonces Gedeón, con la indicación de Dios, se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Iban 2. ¿Qué hubiera pasado si los cachan? No, Gedeón no iba pensando en eso. Dios le dijo, ya tienes la victoria. Si Dios le había dicho, ya tienes la victoria, entonces no cabía lugar para ser capturados y muertos.
bajó con su sirviente Fura, ¿sí?, hasta esos puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se había dispersado por todo el valle. Imagínense la cantidad de soldados que había. Parecían una plaga de saltamontes. Tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Por eso les digo que 32,000 aún eran pocos, ¿eh? Y aún así dijo Dios, son muchos, no se vayan a enorgullecer de que 32,000 pudo con miles de personas contra toda una legión. No. 32,000, se quedaron 10,000, de 10,000 se quedaron con 300, y de esos 300 bajó primero Gedeón y Fura a el campamento. Era incontable la gente que estaba en ese valle. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. ¿Cuál era ese sueño? Acuérdense que era de noche. Soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Fíjense la respuesta del compañero. Esto Dios ya lo sabía y Dios estaba poniendo esa palabra en la boca de ese soldado. No cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Gedeón bajó con cierto temor y Dios le dijo, la victoria ya está dada. Pero también Dios le dijo, cuando escuches lo que dicen ahí en el ejército, en el campamento, tu fuerza va a volver a ti, tu valentía, ¿sí?, va a regresar ese ímpetu de guerra. Adiós miedo, ¿sí? ¿Quién le quedaría miedo todavía al escuchar esto? Si Dios nos ha mostrado, hermanos, y confirmado que Él está con nosotros en todo momento, como lo dice la Escritura, y que de Él es la victoria, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer, actuar. ¿Hay duda? No. Tenemos que actuar, tenemos que obedecer. Es momento entonces de levantarse. ¿Es momento de qué? De contagiarlo, no el COVID, ¿eh? Sí, por eso hay que traer esta cosita. De algo nos sirve ahí de frenito. Hermano, Dios hizo que entrara temor a los magnetas. Así es, Dios ya tenía todo en sus manos. Dios ya sabía todo. Dios ya tenía la estrategia perfecta. Dios quería mostrarles que ni siquiera 300, y ahorita lo vamos a ver, ni siquiera 300 iban a tener la victoria. ¿Por qué? Porque era de Él, no de los 300. Era momento de actuar, era momento de levantarse, era momento de contagiarlo, ese ánimo, Repito, no las enfermedades. Y era momento de compartirlo con los demás. Gedeón y Fura bajaron, escucharon eso en el campamento, se regresaron ¿a qué? A compartir estas noticias. Dios le había dicho, desciende porque ya lo entregué en tu mano. Baja con Fura porque vas a tener la victoria. Llega al campamento y dice el soldado, no cabe duda que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. ¿Quién? Dios. Es momento entonces de contagiarlo, de compartirlo con los demás. Es momento de caminar con Dios. A ver, ya deja de tener tus miedos. A ver, ya echa a un lado el orgullo. Créele a Dios y obedécele, tómate de la mano y empieza a caminar con Él. Si nos decimos cristianos, comportémonos como cristianos, ¿sí? Aquellos seguidores de Cristo. Caminemos con Dios. Dejemos de confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Empecemos a confiar en Él, a creerle totalmente a Él, a confiar no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, a confiar en el poder del Todopoderoso, a tomar la sabiduría de parte de nuestro Dios y ponerla en práctica. Señor, dame entendimiento y dame de tu sabiduría porque quiero caminar correctamente. Es el momento de dejar obrar a su Espíritu en nosotros y ser dirigidos por Él, no tomar nosotros el timón. Gedeón tomó valor al escuchar esto en el ejército contrario e hizo lo siguiente. Sigamos ahí en el 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, ¿qué hizo? ¿A quién?
Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Y qué estamos diciendo ahorita? Adorar al Señor. Reconoce, ¿sí? Levántate y adora reconociendo lo que Dios ha hecho por ti. Levántate y adora. Cuando Gedeón escuchó estas palabras y su interpretación, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento de Israel y dio la orden, siendo el comandante en jefe: ¡arriba todos! Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Tomó al ejército, repartiendo los 300 hombres en escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Vuelve al campamento, ¿verdad? Entonces, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¿Qué hizo? Contagiarlo. Él se levantó y dio la orden que se levantaran, que en verdad confiaran. Vieron a Gedeón lleno de confianza, lleno de valor, con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa confirmación. Y les dice: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Ya en el versículo 9, Dios había dado la indicación de levantarse y de descender. ¿Por qué? Porque yo lo he entregado en tus manos. En el versículo 15, Gedeón entendió esta gran realidad y se llenó de valentía, y finalmente Gedeón estaba en línea con el Señor. Estaba en conexión con Dios. Estaba en la misma sintonía con Dios, ¿sí? En el mismo lenguaje, en el mismo pensamiento, en el mismo propósito, en todo. Gedeón estaba conectado con Dios. Esa valentía, esa energía, esa dirección estaba por fin en línea. Se habían alineado las frecuencias, ¿sí? Como en los radios viejitos, que estaba uno moviéndole hasta que se sintonizaba bien, que no se haya borroso y nomás, que no se haya la interferencia, ¿no? Ay, ahí es, y ahí le dejábamos. Hermanos, estaban cada quien por su lado. Llegó el momento de alinearse. Gedeón estaba alineado con el Señor. Por fin, el comandante en jefe del ejército estaba en línea con el Señor, en un solo pensamiento. Y así tenemos que estar nosotros, ¿sí? En el mismo pensar que hay en Cristo Jesús. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos, eran 300, 100, 100 y 100. Y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense aquí otra enseñanza, fíjense en mí. Gedeón ya estaba en línea con el Señor. Véanme a mí, imítenme a mí, fíjense en lo que yo hago, es lo que les estaba diciendo Gedeón. Y hagan lo que me vean hacer. Ay, caray. Si tú ya estás en sintonía con el Señor, puedes decirle: fíjense en mí, hagan lo que yo hago, imítenme a mí, como decía Pablo. ¿Quién se atreve a decir ahorita eso? Todos tenemos alguna debilidad, alguna fallita. Señor, por favor, ayúdame. Quisiera en algún momento decirle a todos: síganme a mí, imítenme a mí, como yo a Cristo. Qué responsabilidad tan grande. Y aquí Gedeón está diciendo eso: fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Imítenme, sigan mis pasos, hagan lo que yo hago. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas. Y todos juntos griten: ¡por Dios y por Gedeón! Acá en la Reina Valera dice, perdí, acá está. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Un grito de 300 hombres en medio de un valle de miles. Parecería burla, ¿no? Pero no, veamos todas las condiciones. Por Dios y por Gedeón. Entonces Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Esa medianoche no es la medianoche de nosotros, era aproximadamente las 10 de la noche.
y estaba a punto de cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros dos grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! ¿Cuántas manos tenemos, hermanos? ¿En la mano izquierda qué era? La antorcha. ¿Y en la derecha qué? ¿Y la espada? Por eso digo, ¿cuántas manos tenemos? La espada estaba guardada. Hermanos, ¿qué nos habla esto? La confianza plena en Dios y no en tu espada, no en tus capacidades. Dios dijo que ibas a tener la victoria, la vas a tener. Gedeón, el comandante en jefe, ya está en línea con el Señor recibiendo instrucciones directas. Van a tocar la trompeta, van a romper los cántaros. Así es. ¿Y la espada? ¿Dónde quedó la espada? En la vaina, guardada. ¿De quién era la victoria? ¿Quién iba a vencer, los 300 o Dios? Por Dios y por Gedeón. ¡Al ataque! Y las manos ocupadas, una con la trompeta, por Dios y por Gedeón, y la otra, la mano con la tea ardiendo. Y repito yo, ¿y la espada? No hay espada, hermanos, está guardada. No son nuestras capacidades. ¿Quieres confiar en Dios? Guarda tu espada. No guardes la Biblia, ¿eh? No vayan a decir, es que la Biblia es la espada de Dios. Hermanos, en una mano la trompeta, en la otra la tea, porque era la instrucción. Tus manos están ocupadas. Como decir, tus ojos están vendados, da el paso. ¿Quieres confiar en Dios? Aprende a confiar en Dios de esta manera. Créele a Dios. ¿Sí? Levántate y adora al Señor por lo que ha hecho por ti. Estos hombres gritaron, tocaron trompeta y gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! Los israelitas se echaron a correr todos con sus teas y su trompeta, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sí? No, dice el versículo 21, los israelitas se quedaron quietos en sus puestos. Vuelvo a repetir, ¿y la espada? A ver, al ataque, y no se movieron. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Se quedaron quietos rodeando el campamento enemigo. Imagínense un valle y ellos en las montañas, 3 grupos, uno por allá, otro por allá y otro por acá, con sus trompetas, con las teas ardiendo y con un grito fuerte en la medianoche. Todos los demás dormían, ¿sí? Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. ¿Quién? Dios. Dios hacía que este ejército enemigo se atacaran entre ellos solos y salieran huyendo. Se fueron a Bet-Sitá, así dice esta versión, camino de Sererá, y llegaron hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Quiero que consideremos esto, hermanos. ¿Quién hizo estas cosas? Dios. ¿Tuvieron que sacar la espada ahorita? No, se quedaron quietos, siguieron tocando las trompetas y ahí parados. ¿Quién estaba haciendo todo? Dios. Y estaban viéndolo sus ojos 300 hombres solamente sin sacar espada. ¿Qué tal? ¿Qué era? Nomás obedece. Así nos dice Dios. Pues es lo que te estoy pidiendo, nada más obedece. No te dije, saca la espada con el dedo gordito del pie y vete a luchar así. No, simplemente obedece y haz lo que yo te digo y todo saldrá bien y yo me encargo. Pero nos cuesta trabajo, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos está pidiendo. Las trompetas y las antorchas metidas en un principio dentro de los jarrones de barro fueron mostradas repentinamente en el momento más inesperado. La noche estaba oscura. Tú llevas una tea ardiendo acá en el cántaro, pues no se ve.
en un momento inesperado, en la tranquilidad de la noche, vamos poniéndonos ahí en el campamento, ¿sí? Ahí con los enemigos. De repente nomás oyes un ruido. A ver, es notorio cuando rompemos un cántaro, ¿no? Es más, hasta la tapa del baño cuando la dejamos azotar en la noche. Brincan. Imagínense en la tranquilidad de la noche que rompan 300 cántaros. Estaban en un valle y ellos estaban en las montañas. Se genera eco. Ese ruido de los cántaros se multiplica. No, pues, ¿quién no se va a despertar asustado? ¿Sí? Pongámonos en el lugar de aquí de los enemigos. De repente, ¡pum!, rompen todos los jarrones. Fue una impresión tremenda en medio de la noche. Estaban dormidos, muy tranquilos. De repente un estruendoso ruido al romper las vasijas y luego un grito característico del ejército de Israel, ¿eh? Se conocía el grito de los israelitas, no sé cómo gritaban, pero qué bárbaros, que era un grito de terror. El grito del pueblo de Israel era un grito así que te llenaba de terror. 300 hombres no eran mucho, pero en medio de esas montañas y ese valle, y en medio de la noche, no fue en el día, ese grito de 300 se multiplicó y con las vasijas rotas rompió el silencio de la noche. Y de repente, ¿qué más? Las luces repentinas. Se encendieron ahí unas luces en medio de toda la oscuridad, rodeando a las multitudes que dormían. Todo esto hizo pedazos la quietud de la noche, y esto expresaba una sola idea. Cada luz podía significar una legión detrás de ellas. Imagínense la idea, ¿no? 300 legiones, no, ya. Dicen aquí de broma en México, ¿no? Ya nos cargó el payaso. Ya, o sea, 300 legiones, cada luz era una legión. 300 legiones, no, pues ya. Aquí terminó todo. Ese era el sentir del ejército enemigo. De tal manera que creyeron que una increíble multitud había entrado para capturar al ejército que estaba despertando en una trampa mortal. Y ese grito, por Jehová y por Gedeón. Aquí estaba el poder de Dios en armonía con la obediencia del hombre. El hombre hizo lo que Dios le dijo. Dios estaba actuando. La promesa de Dios ahí estaba. Vas a tener victoria. Haz lo que yo te digo. Sigue mis indicaciones. ¿Tienes miedo? Yo sé que tienes miedo. Eres humano. Ve con furia, ¿sí? Y vas a recobrar esa valentía. Gedeón lo hizo, regresó, pero sí con ganas, y ahora sí estoy seguro que Dios nos va a dar la victoria. Vamos todos a luchar. En ese momento no estaban luchando, Dios estaba haciendo toda esa obra, pero aquí estaba el poder de Dios en armonía con la obediencia del hombre, y este grito recordaba a los enemigos que la amenaza de la espada de Gedeón y de Dios era real, y que no era solo un sueño como el pan que soñó, ¿verdad? Que era una rodaja y destruyó la tienda. Era la expresión tremenda de su condenación, y era la expresión tremenda del terror del ejército enemigo. Después de que se estuvieron ahí atravesando y matando entre ellos, claro, otros huyeron. Dice el versículo 23, entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, todos los que se habían ido, mandaron mensajeros, todos los que estaban en aquellas regiones de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Llegó el momento de actuar, ¿sí? Llegó el momento de echar fuera el temor. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las puertas bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes, otra vez, ¿verdad? La obediencia. Y capturaron además a Oreb y a Zeb, que eran dos jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, y que se conoce como lagar de Zeb. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Cree y obedece. Levántate y adora por lo que Dios ya ha hecho por ti. ¿Sí? Echa fuera el orgullo.
echa fuera el temor. Y qué tremenda lección para todos nosotros. El pánico llevó al ejército enemigo a no razonar. ¿Sí? Estaban llenos de pánico. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a matarse entre ellos. Todo soldado estaba aterrado buscando salvar su propia vida. En la oscuridad y con una serie de sonidos y ruidos cruzados, ¿sí? Eran incapaces de distinguir amigo de enemigo. Y con sus espadas, entre ellos, abrieron un camino de escape a través de sus propios hombres. Querían escapar, iban abriendo camino con sus espadas y matándose entre ellos. Dios trajo la victoria, Dios luchó por ellos. Hermanos, tenemos que recordar que somos sus hijos, que somos su pueblo. Y sí, como seres humanos en ocasiones llega la debilidad, como humanos llega la falta de fe, pero solo ganaremos la victoria a través del poder de Dios. ¿Y la espada? No hay espada. Trompeta y tea. ¿Sí? Trompeta y fuego. La espada está guardada. Ya llegará el momento de usarla. ¿Sí? Y llegó el momento de usarla. Y si no, ¿cómo le cortaron la cabeza a estos jefes, verdad? Todo tiene su tiempo. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cómo es que 300 hombres ganan la victoria? Solamente por la intervención de Dios en un acto visible. Imagínense todos tocando trompeta y viendo cómo se masacran entre ellos. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y créanme que adoraron al Señor y nos ponemos chinitos, ¿no? De pensar en eso, estar viendo cómo Dios está actuando, cómo solo 300 hombres tener la victoria, pues porque Dios intervino en un acto visible para todos, donde no hay lugar para ningún orgullo pecaminoso. Es que fue por mí, no, tu espada estaba guardada. Dios se encargó de todo. No hay lugar para el orgullo, sino para reconocer y darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y entonces confiar y aventarnos en los brazos de nuestro Señor. Los que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, reconocerán que Dios está con nosotros cuando aprendamos a confiar en Él, porque Dios va a hacer cosas visibles para todos. Van a reconocer que Dios está con nosotros y que Él nos da la victoria. Reconocerán la mano de Dios obrando. ¿Y qué creen? Se nos van a juntar a alabar con nosotros. Somos, repito, sus hijos. Somos su pueblo. Por tanto, hay que aprender a confiar en Él y no en nuestra fuerza ni en nuestras capacidades. Hermanos, así como en esta parte de la historia bíblica, también ahorita en nuestro actual tiempo de vivir, a Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga, hermano. Bueno, hermanos, esperemos que esta dedicación se quede en cada uno de nosotros y que pongamos en práctica. Hermana Nacha, ¿nos ayuda para la oración de despedida, por favor? Hermanos, pues vamos a hacer la oración de despedida, y pues esperando que esta predicación nos quite todo temor y confiemos en el Señor, porque Él es el único que nos puede dar la fuerza, la fortaleza para todos los problemas que se están viviendo en nuestros hogares, y pues Él es el único que nos puede ayudar. Confiar en Él es lo que debemos de hacer todos. Pues vamos a hacer la oración para despedirnos. Padre bendito celestial, Señor mi Dios, una vez más, Señor mi Dios, agradecido, Señor, contigo, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, Señor, y eres fiel, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en esta mañana, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Ruego a ti, Señor mi Dios,
vayas con cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor, que nos cuides y nos protejas, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, mi Dios, a los que estamos aquí cerquita, Señor, pero también al que va lejos, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice a cada uno de sus familias, Señor. Ayuda a los Padres Santísimos. Cuídanos y protégenos, Señor, mi Dios. Ruego a ti, Señor, mi Dios, que pongamos en práctica, Señor, mi Dios, tu palabra, Señor. Que confiemos en ti, Señor. Que se nos quiten temores y que seamos, Señor, obedientes a tu palabra. Te lo pido, Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. ¿Hay algún anuncio? Pues nada más, también agradecer a los que puedan estar conectados y despedirnos de esta transmisión, esperando Dios mediante poder estar juntos el domingo que viene. Dios les bendiga también y vamos a hacer ese corte. Mandan saludos. Sí, mi papá, Avi.